Capítulo 1. Adiós a un héroe. Agosto de 2007. Una fresca y refrescante brisa recorría la aldea de Konoha en esta noche sin estrellas. Pero no era tan oscura como uno pensaría, ya que el cielo nocturno estaba brillantemente iluminado con destellos de luz y los restos multicolores ardientes de brasas que flotaban lentamente hacia el suelo. Este espectáculo provenía de los fuegos artificiales que se lanzaron para celebrar la desaparición del Kyuubi, que fue derrotado por el Yondaime Hokage hace 5 años. Toda la aldea estaba decorada con serpentinas y tenía puestos de comida y actividades, que iban desde un simple juego de captura de peces hasta un juego de puntería más avanzado destinado a los shinobi de la aldea, alineados en las polvorientas calles. Para el observador casual, parecía que toda la aldea estaba inmersa en la celebración. Pero si uno echara un vistazo más de cerca a la aldea, vería que había un niño que no estaba de humor para celebrar, de hecho estaba francamente aterrorizado cada vez que llegaba este día. El pobre chico tenía el pelo amarillo despeinado que brotaba en todas direcciones y llevaba un mono naranja extremadamente brillante. Este chico se llamaba Uzumaki Naruto y en estos momentos temía por su vida mientras huía de un grupo de furiosos shinobi. Cuando Naruto aterrizó en una azotea cercana, dejó que el miedo le venciera y miró por encima del hombro para ver lo cerca que estaban sus perseguidores. Por desgracia para él, esta vacilación fue todo lo que uno de ellos necesitó. Con un movimiento rápido y fluido, este shinobi en particular sacó un kunai y lo lanzó hacia Naruto justo antes de gritar "muere demonio". Naruto consiguió agachar la cabeza en el último momento y esquivar el kunai antes de impulsarse con más fuerza de la que cualquier niño de 5 años debería haber sido capaz y despegar a una velocidad increíble. Mientras los perseguidores perseguían a Naruto por todas las zonas diseminadas de la aldea, él llevó su mano izquierda a un collar que acababa de recibir como regalo, y lo apretó con fuerza antes de pensar para sí mismo: si Anko-ne-chan estuviera aquí, haría que todos se fueran. Justo cuando terminó esa línea de pensamiento, sintió de repente un intenso dolor que le atravesaba la pierna izquierda. Como Naruto no quería interrumpir su paso, decidió ignorar el dolor y continuar, pero cuando puso todo su peso en esta pierna el dolor fue demasiado y cedió. El resultado de esto lo hizo caer en el oscuro y espeluznante callejón de abajo. Naruto golpeó el suelo con tal fuerza que se pudo oír el chasquido del hueso de su pierna izquierda. Gritó de dolor antes de mirar su pierna y ver que no solo tenía la pierna torcida en una posición antinatural, sino que la causa de su caída era un kunai que seguía incrustado al menos 5 centímetros en su pantorrilla. Pero antes de que tuviera la oportunidad de sacarlo, sus perseguidores lo alcanzaron. A pesar del dolor que le atravesaba la pierna, Naruto consiguió darse la vuelta sobre su estómago y trató de arrastrarse para alejarse del grupo. Cuando el grupo vio al chico herido, descendió rápidamente sobre él como una manada de buitres, y le propinó una lluvia de puñetazos y patadas. Muchos de estos ataques rompieron más huesos de Naruto, que estaba desnutrido. Mientras el grupo seguía golpeando al pobre niño, uno de ellos, un shinobi por el aspecto de su diadema y su uniforme de Chunin estándar, arrancó el collar del cuello de Naruto. Luego lo arrojó al azar en la oscuridad del aliado mientras gruñía: un demonio no necesita esas cosas. Unos momentos después, otro shinobi comenzó a hacer sellos de mano para un jutsu de Katon, pero antes de que pudiera terminar el último sello de mano, el líder del grupo puso su mano en el hombro del hombre mientras decía: no, si haces un jutsu aquí, Hokage-sama, uno de sus Anbu sentirá tu pico de chakra y vendrá a investigar. ¿No queremos que nos descubran, o sí? El hombre asintió silenciosamente con la cabeza, antes de que el resto de los atacantes de Naruto sacaran una gran variedad de armas, que iban desde kunai hasta espadas, y comenzaran a cortar y rajar la carne de Naruto. Mientras esta horripilante escena ocurría, más huesos se rompieron en el proceso, lo que provocó un grito espeluznante antes de que mirara a sus atacantes. Sin embargo, lo único que vio fue una mirada de odio puro y absoluto reflejada en sus ojos. Cuando el dolor y la pérdida de sangre empezaron a hacer que Naruto se sintiera desorientado y somnoliento, pero antes de que perdiera toda capacidad cognitiva, escuchó a su líder ladrar órdenes. Ahora que se está muriendo, tenemos que deshacernos del cuerpo, para que no puedan rastrearlo hasta nosotros. El líder señaló entonces a 2 de sus hombres y dijo: ustedes 2. Llevad a esta criatura lejos de aquí, para que no pueda ser encontrada. Cuando los 2 hombres empezaron a dirigirse hacia Naruto, el daño causado a su cuerpo empezó a pasar factura. Con su cuerpo comenzando a apagarse, Naruto utilizó cada gramo de fuerza de voluntad que le quedaba para enfocar sus ojos y echar una última mirada a sus atacantes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos tenían los ojos rojos con marcas parecidas a comas que rodeaban el iris.
Con esta última escena grabada a fuego en su memoria, el mundo comenzó a desvanecerse en la nada, pero antes de perder la conciencia pensó para sí mismo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En el camino a la ciudad de Kanzaku, Tsunade sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal mientras el aire fresco de la noche pasaba por el viejo y polvoriento camino rodeado de árboles y arbustos. Una vez que la brisa se calmó, miró hacia el cielo lleno de estrellas y dejó escapar un suspiro mientras deseaba estar ya en la ciudad. No podía esperar a relajarse en las aguas termales mientras bebía un poco de su sake favorito antes de ir a las salas de juego y acabar con la racha de pérdidas que llevaba últimamente. Desvió su mirada del cielo nocturno hacia el largo camino que tenía por delante mientras pensaba en lo que le esperaba una vez que llegara a los casinos. Esta vez voy a ganar a lo grande. Lo presiento. Y luego usaré todas esas ganancias para comprar aún más de mi precioso sake. Su fantasía duró poco, ya que su aprendiz, Shizune, se dio cuenta de que dos figuras salían de los arbustos a un lado del camino, a unos 50 metros delante de ellos. Shizune se puso inmediatamente en posición de defensa y gritó: ¿Quiénes sois? ¿Y qué hacéis ahí? Los dos hombres se congelaron en su sitio antes de girarse para mirar a Tsunade y Shizune. Una vez que las vieron, maldijeron su mala suerte antes de desaparecer en una bocanada de humo. La ceja derecha de Tsunade se arqueó ligeramente y puso una mirada curiosa mientras pensaba para sí misma. Bueno, eso ha sido extraño. Pronto se olvidó de los dos hombres cuando escuchó un gemido muy débil procedente de los arbustos de los que los dos hombres habían salido hace unos momentos. Dejando que su curiosidad se apoderara de ella, se acercó a investigar, pero cuando apartó los arbustos se quedó congelada en su sitio y empezó a temblar. ¿Qué pasa, Tsunade-sama?, preguntó Shizune mientras le invadía un profundo sentimiento de preocupación ante la reacción de Tsunade. Pero cuando bajó la vista para ver lo que su mentora estaba mirando, una expresión de horror se extendió por su rostro al ver el cuerpo maltrecho y ensangrentado de un niño de 5 años. Se tapó la boca con las manos y pensó: Dios mío. Su formación médica hizo acto de presencia e inmediatamente corrió hacia él para comprobar su estado. Sin embargo, cuando Shizune le dio la vuelta al niño, Tsunade recibió otra sacudida en su sistema, ya que este pequeño niño se parecía a alguien a quien ella había querido mucho tiempo atrás. Mientras seguía mirando la cara ensangrentada y sucia del niño, un solo pensamiento pasó por su cabeza. Se parece a Nawaki. Mientras seguía mirando, visiones de su amado pasaron por su mente. Recordó su risa, su brillante y vibrante sonrisa y el profundo amor que sentía por sus amigos y su familia. Pero entonces sus recuerdos se volvieron oscuros cuando las imágenes de su cuerpo muerto y mutilado aparecieron ante sus ojos. Un gemido grave sacó a Tsunade de sus pensamientos, pero cuando miró hacia abajo no vio al niño de 5 años herido, sino a su hermano Nawaki, que yacía moribundo a sus pies. Sacudió la cabeza de lado a lado para despejar la visión de su mente mientras pensaba para sí misma. No, otra vez no. No dejaré que se repita. Una nueva determinación corrió por sus venas cuando encontró el valor para dejar de lado su miedo a la sangre y se arrodilló rápidamente junto a Shizune para empezar a curar al chico malherido. Tsunade-sama, dijo Shizune conmocionada, ya que ni en sus mejores sueños pensó que su sensei sería capaz de superar su miedo a la sangre. Apartando esos pensamientos de su cabeza por ahora, dirigió toda su atención a ayudar a Tsunade mientras intentaban salvar la vida de ese niño. Las dos trabajaron febrilmente para salvar al niño, pero la situación empezaba a ser sombría. Fue entonces cuando Tsunade notó algo extraño. Un tenue resplandor rojo envolvía la zona dañada y parecía ayudar a curar al niño a un ritmo acelerado. Decidiendo archivar esto para una fecha posterior, volvió a salvar la vida de este joven. Después de varias horas, Tsunade dejó escapar un suspiro de alivio, ya que por fin habían conseguido curar todas las heridas que amenazaban su vida. Tsunade levantó suavemente al chico inconsciente y le apartó de la cara algunos de sus cabellos rubios empapados de sangre antes de volverse hacia Shizune y decirle con todo el daño que sufrió su cuerpo: es un milagro que haya podido vivir lo suficiente como para que lo tratemos. Estoy completamente de acuerdo, Tsunade-sama. Todavía no puedo creer que hayamos sido capaces de estabilizarlo, respondió Shizune mientras miraba al niño en los brazos de su maestro. Tras un momento de silencio entre las dos mujeres, Tsunade agarró el borde de su abrigo verde y limpió parte de la sangre y la suciedad de la cara del chico antes de decir: démonos prisa en encontrar un hotel para que pueda descansar. Shizune asintió en silencio con la cabeza y ambos se pusieron en marcha hacia la ciudad de Kanzaku tan rápido como pudieron llevar al niño dormido. Poco después entraron en la habitación del hotel y se dieron cuenta de que las paredes eran blancas y lisas, con una cocina abierta y dos puertas en el fondo, una que llevaba al dormitorio y la otra al baño.
Tsunade se dirigió a la habitación y puso al niño en la suave cama. Después de cerrar la puerta de la habitación, se dirigió a Shizune y le susurró: ¿Quién es ese chico? Es imposible que haya sobrevivido a todas esas heridas. Sé lo que quieres decir, Tsunade-sama, nunca he visto a alguien tan gravemente herido sobrevivir. Tiene que ser un milagro, respondió Shizune mientras dejaba que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Sin embargo, esta buena sensación no duró mucho, porque en cuanto notó la mirada de preocupación de su sensei, tuvo una sensación de hundimiento en la boca del estómago. ¿Qué pasa, Tsunade-sama? No nos hemos perdido nada, ¿verdad? No, nada de eso. Es solo que, ¿no te has dado cuenta de que, incluso sin nuestra ayuda, sus heridas ya se estaban curando a un ritmo más rápido de lo normal? Preguntó Tsunade mientras se llevaba la mano derecha a la barbilla para seguir reflexionando. No debería haber sido posible que las heridas de ese chico sanaran tan rápido, a menos que, cuando Tsunade se dio cuenta, su aprendiz Shizune abrió la puerta de la habitación un poco y miró hacia adentro para ver cómo estaba el chico. Mientras miraba su forma dormida, murmuró: ahora que lo mencionas, sí. Me di cuenta de que sus heridas se estaban curando a un ritmo inusualmente rápido. Pero, ¿a dónde quieres llegar con esto, sensei? Es solo una teoría, claro. Pero creo que podría ser un Jinchuriki, comentó Tsunade mientras ponía una mirada triste. Eso también explicaría por qué lo golpearon hasta casi matarlo, y luego lo dieron por muerto. Pero antes de que pudieran seguir conversando, escucharon un ruido proveniente de la habitación contigua, y se apresuraron a entrar para ver cómo estaba el muchacho. En ese mismo momento Naruto abrió lentamente los ojos y dejó escapar un leve gemido de dolor mientras comenzaba a mirar alrededor de la habitación. Lo primero que notó fue que era una simple habitación blanca, con pintura barata en las paredes, y un viejo espejo agrietado colgando sobre una simple cómoda de madera. Entonces, cuando puso los ojos en la vieja puerta de roble, esta se abrió de repente y dos señoras entraron a toda prisa en la habitación. El trauma de la experiencia cercana a la muerte de Naruto se hizo muy evidente cuando su primera reacción fue saltar de la cama, correr a la esquina más cercana de la habitación, acurrucarse en un ovillo y gritar a todo pulmón: no me hagas daño. Tsunade y Shizune se encogieron al ver el terror y el pánico en la voz del chico. Tsunade decidió poner en práctica una táctica diferente y se acercó cautelosamente a él mientras intentaba calmar al pobre chico. Tranquilízate. Aquí nadie va a hacerte daño. Somos los médicos que hemos hecho desaparecer todas tus heridas. Mi nombre es Tsunade, y esta dama es mi aprendiz Shizune. Ahora que sabes nuestros nombres, ¿podrías decirnos el tuyo? Naruto se quedó sentado en shock. No podía creer que esta señora no supiera quién era él. Todo el mundo sabía quién era y todos le odiaban por ello. Pero de todas las preguntas que nadaban dentro de su cabeza, había una que seguía saliendo a la luz. ¿Por qué esta señora está siendo tan amable conmigo? Después de unos momentos de contemplación silenciosa, decidió ir a por todas y responder a su pregunta. Naruto levantó la cabeza por encima de las rodillas y con una voz suave y tranquila murmuró: soy Uzumaki Naruto. El recipiente del Kyuubi. Sarutobi-sensei, ¿cómo pudiste dejar que le pasara esto? Tsunade pensó para sí misma mientras una abrumadora tristeza se adentraba en su corazón cuando su mente imaginaba el tipo de vida que él debía haber llevado hasta saberlo. Cuando se dio cuenta de que la pareja le miraba con tristeza y pena en lugar del miedo y el odio habituales, la pregunta que había estado royendo su mente antes se hizo vocal. ¿Cómo es que no me conocen? Todo el mundo me conoce. Luego bajó la cabeza mientras una sensación de fatalidad y pesadumbre le invadía antes de susurrar: y me odia. La expresión de Tsunade se ensombreció ante sus palabras y se prometió a sí misma que algún día encontraría a los responsables del actual estado mental de Naruto y les haría pagar. Alejando esos oscuros pensamientos al fondo de su mente, sacó una cálida sonrisa y trató de animar al pobre chico. No todos te odian, Naruto. Aunque no puedo hablar por esa aldea, puedo decir que Shizune y yo mismo no te odiamos. ¿De verdad? Susurró Naruto, esperando contra toda esperanza que Tsunade estuviera diciendo la verdad. Su sonrisa adquirió un brillo aún más cálido que antes, mientras le alborotaba el cabello mientras decía sí. Naruto se quedó sentado, incrédulo, sin poder comprender del todo lo que le acababan de decir. Aparte del viejo Hokage, Anko, Iteuchi y Ayame del puesto de Ichiraku Ramen, todos los demás lo odiaban. Hombre, ojalá el viejo estuviera aquí. Él sabría si puedo confiar en esta dama. Pensó Naruto al darse cuenta de que aparte de las dos señoras, no había nadie más en la habitación. Fue entonces cuando escudriñó rápidamente la habitación, pero no pudo encontrar ningún rastro del anciano Hokage. Empezó a asustarse de verdad mientras volvía a buscar frenéticamente en la habitación cualquier rastro de él.
Al no encontrar ningún rastro ni siquiera de una visita, Naruto comenzó a entrar en pánico mientras soltaba pregunta tras pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el viejo Hokage? ¿Le ha pasado algo? ¿Por qué no ha venido todavía? Siempre viene a visitarme cuando me hieren. Esa última afirmación golpeó a Tsunade más fuerte de lo que pensaba, y mientras las emociones oscuras empezaban a llenar su mente, una mirada agria se extendió por su rostro antes de pensar para sí misma. ¿Ya le habían herido así? Maldita sea Sarutobi-sensei. Cuando le ponga las manos encima, tomándose unos momentos para purgar esos oscuros pensamientos de su mente, Tsunade respiró profundamente y decidió decirle a Naruto la verdad. Escucha, Naruto, no hay una manera fácil de decirte esto. Así que lo diré sin rodeos. Ya no estás en Konoha. Hizo una pausa por un momento para dejarlo asimilar, pero al ver la mirada confusa de Naruto, se mordió el labio inferior preocupada antes de terminar lo que iba a decir. Estás en un pueblo llamado Tanzaku, Naruto. Te encontramos a un lado de la carretera y te trajimos aquí. La reacción de Naruto fue cuanto menos inesperada, solo tenía una expresión inexpresiva en su rostro y con una voz carente de toda emoción murmuró: ¿así que me echan, eh? Supongo que por fin han decidido tirar su basura. El torrente de emociones que Naruto había embotellado a lo largo de los años finalmente llegó a su límite y las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, amenazando con estallar en cualquier momento. Los instintos maternales de Tsunade, que llevaban mucho tiempo dormidos, empezaron a hacer acto de presencia y agarró a Naruto para abrazarlo. Luego lo meció de un lado a otro en un intento de aliviar su dolor. Al no estar acostumbrado a un contacto tan cercano, los músculos de Naruto se tensaron listos para escapar en cualquier momento, pero una vez que se dio cuenta de que no había intenciones maliciosas, se relajó rápidamente en el cálido y reconfortante abrazo. La presa finalmente se rompió para Naruto y todas sus emociones reprimidas salieron a la superficie, mientras enterraba su cara en el hombro de Tsunade y hacía un gesto de asombro. Esta efusión de emociones tan crudas tiró de las cuerdas del corazón de los dos Kunoichi, y Tsunade se encontró tirando de él en un abrazo aún más fuerte mientras hacía todo lo posible para aliviar el dolor del chico. Ya va a estar bien. No dejes que sus palabras te afecten, Naruto. Porque tú no eres basura, y no te atrevas a pensar lo contrario, ¿entiendes? Eres mucho mejor que eso. Sé cómo lo sabes. Resopló Naruto mientras levantaba la cabeza y miraba a Tsunade con una mirada casi suplicante, esperando un hilo de verdad en sus palabras. Porque Tsunade entonces se dibujó una bonita y cálida sonrisa en su rostro y le puso la mano encima de la cabeza antes de despeinarle el pelo y decirle: sé lo especial que eres en realidad. Esas amables palabras calaron hondo en Naruto. Nunca antes nadie le había dicho que era especial y eso le provocaba una emoción con la que tenía muy poca experiencia: la felicidad. Mientras una nueva oleada de lágrimas recorría su rostro, apretó con fuerza la camisa de Tsunade antes de enterrar su rostro una vez más en su hombro y llorar de alegría. Tsunade le puso suavemente la mano en la nuca mientras seguía meciéndolo de un lado a otro hasta que finalmente se quedó dormido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras pasaba las yemas de los dedos por el cabello del joven y, tras unos momentos de contemplación, llegó a una decisión que con el tiempo haría tambalear los cimientos de Konoha: Shizune. Tsunade se detuvo un momento y miró al chico, antes de que sus ojos reflejaran una determinación que se creía muerta en ella hace tiempo. Me llevo a Naruto con nosotros. ¿Hablas en serio, Tsunade-sama? Se preguntó Shizune mientras se limitaba a mirar a su mentora, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. Pronto la agitación dentro de su mente se vocalizó. En todos los años que te conozco, nunca habías hecho algo así. Entonces, ¿por qué empezar ahora? Una vena comenzó a palpitar en la frente de Tsunade mientras dejaba de jugar con el cabello de Naruto y con mucho cuidado de no despertar al chico dijo: ¿estás diciendo que debemos arrojarlo de nuevo ahí afuera? Solo dejarlo para que esos chacales vuelvan a hacer esto. Cuando Naruto se revolvió, Tsunade temió haberlo despertado. Pero una vez que él se acurrucó más cerca de ella y comenzó a roncar, ella dejó escapar un suspiro aliviada de no haberlo hecho. Con esa preocupación fuera del camino, se volvió hacia Shizune y la miró fijamente esperando una respuesta. Claro que no. No me gustaría que volviera a pasar por eso, Tsunade-sama. Es que, Shizune se quedó sin saber cómo expresar sus sentimientos, pero con otra dura mirada de su mentora, finalmente dijo: me sorprende que quieras llevarlo con nosotros. Después de lo que pasó con el tío Dan y Nawaki, nunca pensé que volverías a abrir tu corazón así. Es por Nawaki que estoy haciendo esto, Tsunade murmuró más para sí misma que para Shizune mientras volvía a mirar al niño que dormía en su regazo.
Cuando Shizune no dijo nada durante varios segundos, Tsuande miró a su aprendiz solo para ver la cara de su amiga contorsionada por la confusión. Después de soltar un profundo suspiro, siguió explicando. Cuando fue herido allí, al principio no vi a Naruto tirado en esa zanja, vi a Nawaki. Shizune se llevó las manos a la boca y soltó un pequeño grito ahogado, pero antes de que pudiera decir nada Tsunade continuó. Eso fue lo que me permitió superar mi miedo y ayudarte a salvarlo. No estoy segura de si fue el espíritu de Nawaki el que me guió o no. Pero, Tsunade hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sí sé que siento una conexión con este pequeño, y creo que Nawaki querría que lo cuidara y protegiera. Y creo que el tío Dan también lo querría, añadió Shizune más como una idea de última hora que otra cosa. Entonces se le dibujó una mansa sonrisa en la cara y mientras asentía rápidamente pensó para sí misma. Bueno, supongo que no será tan malo. Después de todo, siempre he querido tener un hermanito. Con ambas damas de acuerdo, una cálida sonrisa se extendió por el rostro de Tsunade. Entonces está decidido. Naru-chan es ahora parte del clan Senju. Naru-chan, murmuró Shizune con la ceja derecha ligeramente arqueada mientras lanzaba una mirada interrogativa a su mentora. Un tinte rosado se extendió por las mejillas de Tsunade cuando una emoción que creía perdida inundó su sistema, pero antes de que pudiera ser utilizada en su contra decidió cambiar rápidamente de tema. De todas formas, ya que Naru-chan va a venir con nosotros, creo que es hora de que aprenda a defenderse. Porque no quiero que le vuelva a pasar algo así. ¿No estás de acuerdo, Shizune? Oh, absolutamente, Tsunade-sama, respondió Shizune mientras dejaba que sus labios se curvaran en una cálida sonrisa, pensando en todo lo que la pareja de ellos le enseñaría al joven shinobi. Tsunade hizo mover sus dedos por el cabello de Naruto una vez más antes de posar suavemente su mano sobre su cabeza. La reacción de Naruto a esto fue acurrucarse aún más cerca de ella y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa mientras miraba al rubio dormido y pensaba para sí misma: bueno, Naru-chan, me pregunto cómo reaccionarás cuando descubras que ahora eres parte de una familia. Torre Hokage. Al día siguiente, los primeros rayos de sol de la mañana entraban por la ventana de la oficina del Hokage, acentuando el escritorio de roble finamente elaborado en el que el Sandaime Hokage estaba trabajando en ese momento. Su alto acabado y su diseño ornamentado estaban claramente diseñados para infundir una sensación de poder y prestigio a cualquiera que tuviera la suerte de poner sus ojos en él. Después de estampar su aprobación en el documento que tenía delante, miró la enorme pila de papeles que aún tenía que completar antes de soltar una señal de frustración. Realmente odiaba todo el papeleo atrasado que se había creado por su participación en el festival del Kyuubi la noche anterior. A medida que se acercaba el mediodía, Sarutobi por fin había comenzado a ponerse al día con todo su trabajo y fue entonces cuando se dio cuenta de que Naruto aún no se había acercado a hacerle una visita como solía hacer después del festival. Este solo hecho le hizo preocuparse un poco. Pero a medida que avanzaba el día y aún no había recibido ninguna noticia sobre las travesuras del Ichigo, avisos de emergencia relacionados con el joven rubio hizo que se preocupara realmente por el bienestar del niño. Así que una vez que Sarutobi terminó el último papeleo en el que se encontraba, dejó escapar un suspiro y se levantó para ir a buscar a Naruto. Justo en ese momento se escuchó un fuerte alboroto detrás de las puertas de madera finamente trabajadas que conducían a la zona de recepción. Entonces, antes de que pudiera salir de su escritorio, las puertas de duelo se desprendieron de sus bisagras de latón y se estrellaron contra el suelo. Cuando el polvo se asentó en el suelo, una Mitarashi Anko muy cabreada irrumpió en la sala. Su larga gabardina color canela se movía como si un viento invisible pasara junto a ella mientras arrastraba a uno de los guardias Chunin. Una vez que Anko estuvo frente al escritorio de Sarutobi, dejó caer sin contemplaciones al guardia al suelo y, con una mirada que haría temblar a su antiguo sensei, dio a conocer su enfado. Muy bien. ¿Dónde diablos está el Gaki? Sarutobi soltó un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo mientras todas sus preocupaciones por la seguridad de Naruto se desvanecían. Después de todo, si la joven que estaba frente a él estaba así de enojada, Naruto debía haberle jugado una broma realmente desagradable. Con una sonrisa de abuelo en su rostro, Sarutobi preguntó: ¿y qué ha hecho Naruto esta vez? Hecho. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó Anko con una mirada de total incredulidad claramente presente en su rostro mientras intentaba comprender que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Finalmente, su ira y su preocupación por la persona en cuestión pudieron con ella, y mientras apretaba el puño para contener su rabia, soltó: quiero saber dónde está el Gaki ahora mismo.
Al notar la desesperación oculta bajo toda la ira que acababa de mostrar, Sarutobi tuvo una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Queriendo obtener más información antes de llegar a una conclusión errónea, Sarutobi salió de detrás de su escritorio y puso una mirada seria para mostrarle a Anko que quería respuestas. Anko-chan, tienes que calmarte y decirme qué es exactamente lo que está pasando aquí. El tono de voz de Sarutobi sacó a Anko de su ciega rabia y tras respirar profundamente un par de veces para ayudar a ordenar su pensamiento, le contó lo que había descubierto. Mira, todo lo que sé es que después de volver de mi misión, fui a ver cómo estaba el Gaki y desearle un cumpleaños atrasado, ya que me lo perdí ayer. Envió una dura mirada al Hokage para dejar claro que no le hacía ninguna gracia. Al ver que el hombre se estremecía bajo su mirada, se le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro antes de continuar con su relato. Pero cuando llegué la puerta estaba sin cerrar y el lugar era un desastre. Anko-chan, interrumpió el Hokage mientras agarraba la punta de su sombrero y lo bajaba ligeramente mientras comenzaba a preguntarse si Anko se había esforzado demasiado en la última misión para llegar tan rápido. Sabes que Naruto nunca cierra la puerta con llave y que su casa siempre está desordenada. Eso no es lo que me tiene preocupada, replicó Anko, mientras se ponía en la cara del Hokage para enfatizar su siguiente punto. Había ramen vomitado por toda la mesa de su cocina y un bol destrozado en el suelo. Cuando Sarutobi escuchó esto, la sensación de hundimiento que tenía antes en su estómago cayó en un pozo sin fondo mientras pensaba para sí mismo: Naruto nunca dejaría que un tazón de ramen se desperdiciara, esto no es bueno, no es bueno en absoluto. Sin dudarlo un instante, Sarutobi se acercó a su escritorio y pulsó el botón del intercomunicador que estaba justo a la derecha de su gran pila de papeles antes de decir: quiero a Kakashi aquí ahora. Dígale que si no está aquí en los próximos 10 minutos, entonces lo voy a convertir en Jonin Sensei y los voy a tener haciendo nada más que misiones de rango D hasta que yo diga lo contrario. Ese sí, Hokage-sama, tartamudeó rápidamente su secretaria, y el leve sonido de una silla siendo derribada se escuchó desde el otro lado del intercomunicador antes de que se silenciara. Con eso fuera del camino, la mente de Sarutobi se dirigió rápidamente a lo que se necesitaría para cuando Kakashi llegara, y una vez que se le ocurrió un plan de acción, se dirigió a Anko y le transmitió sus órdenes. Anko, si Kakashi va a ser capaz de encontrar a Naruto, necesitaremos algo que tenga el envío de Naruto. Ve a su apartamento y encuentra lo que puedas para cumplir con esta tarea. Estoy en ello, Hokage-sama, respondió Anko mientras rápidamente inclinaba la cabeza en señal de respeto al anciano líder antes de canalizar su chakra y desaparecer en un remolino de hojas. No pasaron ni 5 minutos cuando Anko volvió a entrar en la habitación con lo necesario para encontrar a Naruto, su gracioso gorro de dormir con 2 grandes dientes colgando en la parte delantera y unos ojos gigantes sembrados en el material. Pero a medida que el tiempo pasaba la marca de los 10 minutos, Anko se agitaba más y más hasta que ya no era capaz de quedarse quieta y empezó a pasearse por el despacho del Hokage para descargar su frustración. Entonces, cuando el tiempo se acercó a la marca de los 20 minutos, no pudo contener su rabia y golpeó la pared con su puño mientras gruñía. ¿Dónde diablos está? Como respuesta a su pregunta, las puertas de roble del despacho del Hokage se abrieron y entró Kakashi, con una expresión de despreocupación en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera dar su saludo habitual, Anko lo agarró por su chaleco de Jonin y lo estampó contra la pared con tanta fuerza que empezaron a formarse grietas. Luego sacó un kunai y lo colocó contra su entrepierna antes de gruñir: ¿por qué demonios has tardado tanto, Kakashi? Y juro por Kami que si no tienes una buena razón, te haré un cambio de sexo aquí mismo. Aunque Kakashi no mostraba ninguna reacción a su situación actual en el exterior, mentalmente sin embargo estaba sudando la gota gorda, sobre todo cuando sintió la punta del kunai presionando contra su preciada hombría con la suficiente presión como para causar alguna molestia, sin que se produjera ningún daño grave. Sin embargo, después de reflexionar sobre la situación, no creyó que ella fuera a hacerlo con el Hokage presente, así que se limitó a mirar a Anko y, con su habitual despreocupación, dijo: bueno, verás, ha habido un problema con mi máscara. Parece que se ha encogido con el lavado, así que he tenido que ir a comprar una nueva. La ceja derecha de Anko se crispó con irritación durante unos instantes antes de apretar su chaleco y gritar: bien, ya está. Es hora de decir adiós a tu pequeño amigo Kakashi. Pero antes de que pudiera cumplir su amenaza, Sarutobi la agarró de la muñeca y después de lanzarle una dura mirada que enviaba una clara señal de que no estaba en modo de esos juegos, dijo: Anko, sé que estás angustiada por Naruto, pero no toleraré que mutiles a mi shinobi. Ahora libera a Kakashi para que podamos proceder con la tarea que nos ocupa.
Después de un momento de vacilación, Anko retiró el kunai de las regiones inferiores de Kakashi y soltó su agarre sobre él antes de dirigirse al otro lado de la habitación, refunfuñando sobre los pervertidos perezosos y queriendo castrarlos a todos. Con Kakashi fuera del punto de mira de Anko por ahora, Sarutobi dirigió su mirada al hombre y dijo: Kakashi, no tengo tiempo para ocuparme de tu tardanza ahora mismo, así que hablaremos de eso más tarde. Una vez que dejó que eso calara en la cabeza del Jonin, sacó la gorra de dormir que Anko recuperó antes y transmitió sus órdenes a su tardío Jonin. Ahora Naruto ha desaparecido y es posible que esté herido. Usa esto para localizarlo inmediatamente. Ayokage-sama. Respondió Kakashi mientras ya estaba pasando por una serie de sellos de mano y canalizando el chakra necesario para realizar el jutsu necesario. Después de formar el último sello de mano necesario, golpeó su mano contra el suelo y gritó el nombre del jutsu Kuchiyose no Jutsu. Una bocanada de humo salió de su mano, y abarcó un área del tamaño de una silla. Entonces, una vez que se despejó, se pudo ver a un perro que llevaba una diadema de Konoha sentado en el mismo lugar donde estaba la mano de Kakashi momentos antes. Yo fue el saludo del perrito regordete mientras agitaba su pata delantera derecha, pero cuando se percató de la presencia del Hokage y de una kunoichi muy iracunda se giró hacia su invocador y preguntó: ¿qué pasa, Kakashi? Pakun, tenemos un problema. Parece que Naruto ha desaparecido y necesitamos que lo localices, dijo Kakashi mientras Sarutobi no quería perder más tiempo. Sacó el gorro de dormir del niño para que el perro ahora conocido como Pakun lo oliera. Pakun olfateó una vez el gorro de dormir antes de que su olfato altamente sensible percibiera el olor de la cosa que más detestaba en el mundo. Su cara se tornó de un tono verde oscuro y, mientras se llevaba las dos patas delanteras a la boca para contener su reflejo nauseoso, dijo: ¿Este chico se baña en ramen? Quiero decir, realmente, ¿quién podría disfrutar de esa cosa de frascos de todos modos? Anko cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos y cogió al pequeño perro por el cuello antes de gruñir: me importa una mierda tu opinión personal sobre sus hábitos alimenticios. ¿Ahora puedes seguir su pista o no? Dios, señora, ¿qué es lo que le molesta?, cuestionó Pakun, pero cuando sintió que ella apretaba su agarre, decidió no presionarla más y empezó a olfatear rápidamente el aire con la esperanza de aplacar a la cabreada mujer. En ese momento, una leve brisa entró por la ventana abierta y se puso rígido al percibir el olor de la sangre mezclado con una fuerte dosis de ramen. Rápidamente se zafó del férreo agarre de Anko y mientras salía por la ventana dijo rápido: síganme. Anko, Kakashi y Sarutobi no perdieron tiempo y siguieron al perrito por la ventana y se adentraron en las calles de Konoha. Después de varios minutos de correr a lo largo de los tejados de los edificios de madera más antiguos de Konoha en las primeras horas de la noche, el sensible olfato de Pakun finalmente localizó la fuente del olor a sangre mezclada con ramen y saltó al callejón infestado de basura y gusanos que había debajo. Cuando los demás aterrizaron en el callejón, se quedaron helados ante la escena que tenían delante. Si un aldeano común hubiera mirado este callejón en particular, habría tenido una sensación de malestar en lo más profundo de su estómago. Este callejón particular estaba cubierto de sangre, desde las paredes hasta los contenedores. Incluso el suelo tenía un gran tirón de sangre en un punto cercano al fondo del callejón. Mientras Anko inspeccionaba la escena con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el bienestar de Naruto, sus ojos alcanzaron a ver un simple collar empapado de sangre que estaba tirado en el suelo. La angustia y la desesperación comenzaron a apoderarse de su ser y mientras las lágrimas comenzaban a brotar dentro de sus ojos, Anko se concentró únicamente en el collar que reconocía demasiado bien antes de murmurar para sí misma: no. Flashback 3 días atrás, apartamento de Naruto. Pero Anko Ne-chan. Gimió un Naruto de ojos llorosos, que apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con correr por su rostro. Mientras miraba a Anko le ponía los mejores ojos de cachorro que podía reunir con la esperanza de hacerla cambiar de opinión. Me prometiste que estarías conmigo en mi cumpleaños. El derroche de emoción hizo que una sonrisa triste se extendiera por la cara de Anko y, en un intento de aligerar un poco su estado de ánimo, le puso la mano en la cabeza y empezó a revolverle el pelo antes de intentar explicarle la situación. Mira, mocoso, lo siento de verdad, pero las órdenes son las órdenes. La misión es realmente importante para nuestro pueblo, y se espera que dure al menos 3 días. Esto significa que no podré volver a la aldea hasta el día después de tu cumpleaños. Ahora aguántate, eres un chico grande, ¿verdad? Y los chicos grandes no se enfadan por cosas como esta.
Oh, resopló Naruto mientras se esforzaba por ser el niño grande que quería ser y hacer que su hermana se sintiera orgullosa de él. Cuando Anko vio lo mucho que Naruto intentaba poner cara de valiente, se arrodilló para que estuvieran frente a frente y volvió a alborotar su cabello antes de decir: bueno mocoso, ya que no estaré aquí para tu cumpleaños. Creo que voy a tener que darte tu regalo un poco antes. El estado de ánimo de Naruto se iluminó al instante ante la perspectiva de recibir realmente algo de alguien que no fuera el Hokage. Sus ojos brillantes y vibrantes observaron atentamente cómo Anko se llevaba las manos a la nuca y se quitaba el collar que llevaba. Luego colocó cuidadosamente el collar alrededor del cuello de Naruto antes de unir los dos extremos. Luego le dio un suave tirón para asegurarse de que estaba bien sujeto. Una vez que se puso de pie, dejó que una sonrisa cruzara su rostro mientras observaba a Naruto examinar su nueva posesión con el asombro y la reverencia que solo un niño podría tener. Ahora espero que cuides bien de eso, dijo Anko mientras le ponía la mano en la cabeza y le alborotaba el pelo una vez más. Después de que Naruto se librara de las payasadas de Anko, le dedicó la mejor sonrisa de zorro que tenía a mano y le contestó alegremente: claro que sí, Anko-ne-chan. Nunca me lo quitaré. Es una promesa. Fin del flashback. Otouto, pensó Anko para sí misma mientras la agitación emocional era demasiado y se desplomaba de rodillas. Con una mano temblorosa, recogió el collar y, una vez que lo tuvo en sus manos, ya no pudo contener la corriente de emociones que había reprimido desde que encontró aquel tazón de ramen destruido. Mientras las lágrimas rodaban lentamente por su rostro, rezó en silencio: por favor, ponte bien. Yo no sé qué haría si te perdiera a ti también. Mientras tanto, Sarutobi había terminado de inspeccionar sus alrededores con el corazón encogido, y mientras frotaba entre sus dedos un poco de la sangre que había limpiado de las paredes, pensó para sí mismo: con tanta sangre por todos lados, es poco probable que alguien haya podido sobrevivir. Naruto, ¿realmente fuiste tú el herido en este callejón? Cuando fue sacado de sus pensamientos por el sonido de un sollozo, rápidamente cambió su mirada hacia la fuente solo para encontrar a Anko de rodillas, agarrando lo que parecía ser un simple collar con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Anko está llorando? Nunca la había visto llorar tan abiertamente. ¿Qué ha encontrado que la ha puesto en ese estado?, pensó el Hokage, desconcertado, mientras se acercaba a la pobre chica. Para cuando llegó hasta ella por fin pudo ver bien el collar que tenía en sus manos. Era un simple amuleto con lo que parecía ser una cuerda atada a su alrededor, y fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par con horror al situar por fin donde lo había visto antes. ¡Oh, Dios mío! Ese es el collar que Anko le regaló a Naruto por su cumpleaños. El deseo de Sarutobi de encontrar a Naruto se duplicó y rápidamente utilizó sus avanzadas habilidades Shinobi para escudriñar el callejón una vez más con la esperanza de encontrar algún rastro de Naruto, pero con este intento fue en vano. Dirigió su atención a Kakashi y le transmitió sus nuevas órdenes. Kakashi, reúne a tus Zanbu más confiables, y comienza a buscar en la aldea y en las zonas aledañas cualquier señal de Naruto. Necesitamos encontrarlo ahora. Obedeciendo sus órdenes sin rechistar, Kakashi se limitó a asentir con la cabeza antes de desaparecer en una nube de humo. Una vez que estuvieron solos en el callejón, Sarutobi colocó su mano en el hombro de Anko y puso su mejor cara de abuelo en un intento de tranquilizar a la angustiada mujer. No te preocupes, Anko-chan, estoy seguro de que Naruto está bien. Pero al ver que Anko no le respondía y solo seguía mirando el collar que sostenía con una mirada lejana, él suspiró frustrado y finalmente dejó aflorar sus emociones, permitiendo que una sola lágrima corriera por el costado de su mejilla. Tras su pequeño arrebato de emoción, dirigió su mirada hacia el monumento al Hokage y más concretamente al rostro esculpido del Yondame Hokage y pensó para sí mismo: lo siento mucho, Minato-san, pero parece que te he fallado. Pueblo Kanzaku. Los primeros rayos de sol de la mañana entraron por la ventana y empezaron a bañar la habitación del hotel con su cálida luz, y cuando esos rayos cayeron sobre un joven rubio, que seguía apoyando su cabeza en el regazo de Tsunade, empezó a removerse. Naruto abrió lentamente los ojos y mientras se frotaba la arena de los mismos, notó que su almohada era inusualmente cálida y reconfortante, como si estuviera llena del amor y la compasión que tanto faltaba en su vida. Pero cuando levantó la vista y vio que su cabeza estaba en el regazo de una dama de pelo rubio, los recuerdos de lo ocurrido la noche anterior pasaron por delante de sus ojos. Una vez que el recuerdo se completó, buscó instintivamente el collar que le había regalado su sobrina, pero descubrió que ya no estaba en su poder.
Después de una frenética revisión de su persona sin encontrar el collar, se dio cuenta de que había roto su promesa a Anko e hizo lo único que podía hacer. Se hizo un ovillo y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. A medida que los sonidos del llanto de Naruto se hacían más y más fuertes, el ruido comenzó a despertar a una Tsunade aún aturdida. Abrió lentamente los ojos y se quedó mirando el techo por unos momentos antes de mirar la pared del fondo y ver la hora en el reloj. Tío, realmente odio las mañanas. Pensó para sí misma justo cuando el sonido del llanto de Naruto llegó a sus oídos. Cuando se giró para mirar al chico de pelo rubio, le dolió el corazón al verlo en un estado tan emocional. Con el más gentil de los gestos le tocó el hombro y le preguntó: ¿qué pasa, Naru-chan? No aplasté ninguna parte de ti mientras dormía, ¿verdad? En el momento en que Tsunade escuchó lo que había dicho, se estremeció y dejó escapar un suspiro agravado mientras pensaba para sí misma: eso ha sonado muy cutre. Ark. No soy buena en este tipo de cosas. No, nada de eso. Resopló Naruto mientras se limpiaba la parte inferior de su nariz antes de bajar la cabeza para que su barbilla descansara sobre sus rodillas y murmuró: yo rompí mi promesa con Anko Nee-chan. ¿Tienes una hermana? Tsunade prácticamente gritó mientras se devanaba los sesos, pero no recordaba que Naruto tuviera ningún pariente superviviente. De hecho, la única persona que se le ocurría que podría calificar como familia era su rumoreado padrino Jiraiya, pero como este nunca asumió ninguna responsabilidad en la crianza del chico, rápidamente descartó esa posibilidad. Ella no es mi verdadera hermana, murmuró Naruto mientras se frotaba los ojos rojos e hinchados para aclarar su visión acuosa. Luego miró a Tsunade y al ver su mirada interrogativa elaboró: pero después de que me salvó el año pasado empezó a cuidar de mí. Ya sabes, comprobar que estaba bien y cosas así, cuando no estaba en una misión, por supuesto. Incluso me enseñó a evitar a los aldeanos. Así no podrían hacerme daño. Parece que se preocupan mucho por ti. Susurró Tsunade al oído de Naruto mientras permitía que una leve sonrisa cruzara sus labios ante la noticia de que no todos en esa horrible aldea lo odiaban, antes de que decidiera contactar discretamente a esa persona e informarle de la supervivencia de Naruto, y quién sabe si hasta aceptaría ser sus ojos y oídos dentro de la aldea, una ventaja que sería invaluable en el futuro si alguna vez llegaran a sospechar que Naruto sobrevivió. Sí, supongo que sí. Chirrió Naruto mientras un sentimiento cálido llenaba su ser al pensar en todo lo que Anko había hecho por él, y luego su mente se desvió a su último encuentro. Incluso me dio mi primer regalo de cumpleaños antes de tiempo, porque estaría en una misión y se lo perdería. Era este collar que ella siempre usaba, agregó Naruto mientras las lágrimas comenzaban a brotar y se desbordaban mientras se llevaba la mano al lugar donde el collar colgaba de su cuello justo el día anterior y moqueaba ahí, y luego, me lo quitaron cuando esos shinobi de ojos raros me atacaron. Sin pensarlo dos veces, Tsunade tiró de Naruto para abrazarlo y le frotó suavemente la nuca mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. SHHH, está bien. No has roto tu promesa a tu hermana. Recuerda siempre que no fuiste tú quien perdió el collar. Te lo quitaron y estoy seguro de que ella no te lo reprochará, le importas demasiado como para hacer eso. Una vez que Naruto empezó a calmarse, Tsunade miró al chico y le hizo la pregunta que le había estado molestando desde que él hizo aquel comentario sobre los ojos. Naru-chan, dijiste que tenían ojos raros. ¿Podrías contarme un poco más sobre eso? Nunca olvidaré esos ojos mientras viva, masculló Naruto para sí mismo mientras sus ojos se vidriaban un poco al sacar ese terrible recuerdo a la superficie. Eran rojos con unas extrañas marcas que daban vueltas en círculo. Estaban llenas de tanto odio que... Naruto no llegó a terminar sus pensamientos ya que Tsunade jaló a Naruto en un abrazo aún más fuerte y sin siquiera hablar una palabra entre los dos Naruto enterró su cabeza en el pecho de ella y comenzó a llorar de nuevo. Tsunade dejó escapar un suspiro de desesperación ante el desahogo emocional del pobre niño abandonado antes de mirar por la ventana más cercana y endurecer su mirada mientras pensaba para sí misma. Así que fue el clan Uchiha quien le hizo esto. Lo juro, un día les haré pagar por esto. Después de su pequeño momento con Naruto, Tsunade se dio cuenta de que aún no había oído ni una sola palabra de Shizune. Pero cuando miró hacia donde recordaba haber visto por última vez a su aprendiz, no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. La razón era simple. Vio a Shizune con la cabeza sobre el tablero de la mesa, con un poco de baba goteando del fondo de la boca que formaba un pequeño charco sobre el tablero y con los brazos simplemente moviéndose a su lado. Te lo juro, Shizune. Puedes dormir en cualquier sitio. Pensó Tsunade mientras sacudía la cabeza ante sus hábitos de sueño de aprendiz. Mientras todo esto sucedía, Naruto había logrado calmarse de su ataque de llanto anterior y formuló la única pregunta que le rondaba en la cabeza desde que Tsunade le dijo dónde había encontrado su cuerpo roto.
Tsunade-san, ¿qué pasará conmigo ahora? Tsunade no pudo evitarlo, se rió ante su comentario, y pensando que mataría 2 pájaros de un tiro dijo Naruto, por favor no me llames Tsunade-san. Después de todo, es esa la forma de dirigirte a tu nueva casa. Incapaz de creer lo que acababa de escuchar, se quedó sentado y congelado en su sitio, y después de superar el shock sus ojos se pusieron grandes como platos de comida. Pero con una insistente voz en la nuca diciéndole que la había escuchado mal, Naruto se separó de Tsunade y con voz temblorosa murmuró: ¿Qué acabas de decir? Dije. Tsunade hizo una pausa solo por un momento para poder poner su mano izquierda bajo su barbilla y le levantó la cabeza para que pudiera ver claramente su rostro. Entonces dejó que su sonrisa se hiciera aún más grande antes de continuar: ¿Es esa la forma de dirigirte a tu nuevo casa? Después de todo, he decidido llevarte con nosotros y criarte como si fueras mío. Eso es, si me aceptas. Naruto se quedó muy tranquilo y bajó la cabeza para que su pelo le cubriera los ojos, pero justo cuando Tsunade empezaba a preocuparse de que se lo tomara a mal, dijo: ¿Puedes prometerme solo una cosa? Pero antes de que Tsunade tuviera la oportunidad de formar cualquier tipo de respuesta, levantó la cabeza para que hicieran contacto visual directo y mientras unas lágrimas rodaban por sus mejillas, terminó su línea de pensamiento. Prométeme, ¿prometes que no me abandonarás? No quiero estar sola nunca más. La sonrisa de Tsunade se suavizó mientras lo envolvía rápidamente en un abrazo, y en un tono que uno esperaría que una madre usara para consolar a su hijo le dijo: No te preocupes mi pequeño Naru-chan. Te prometo que ni Shizune ni yo te dejaremos nunca. No volverás a estar sola. Al escuchar esto, Naruto le devolvió el abrazo esta vez, y con una sonrisa genuina en su rostro, no dejaba de repetir una y otra vez: tengo una familia. Tengo una familia. Ahora Naru-chan, Tsunade comenzó a decir, pero se detuvo y decidió esperar hasta que se calmara de su emoción por tener finalmente una familia. Cuando vio que se había ganado toda su atención continuó: ¿Qué te parece si vamos a despertar a Shizune? Así podremos celebrar adecuadamente que te unes a tu nueva familia. Naruto se zafó de un salto del abrazo de Tsunade e impulsó su puño al aire mientras gritaba: sí. Nunca he podido celebrar nada antes, así que esto va a ser increíble. Sin ningún tipo de indicación por parte de Tsunade, Naruto corrió hacia el lugar donde Shizune aún dormía y saltó sobre la espalda de Shizune mientras decía: despierta Nee-chan. Quiero ir a celebrar con mi nueva familia. La pobre víctima del ataque del chico salió disparada de su silla y para sorpresa de Tsunade, Naruto logró mantenerse en la espalda de Shizune, rodeando su cuello con sus brazos. Cuando Shizune miró por encima de su hombro al chico de pelo rubio, el shock fue claramente evidente en su rostro mientras gritaba: ¿qué está pasando? Ignorando la pregunta de su aprendiz, Tsunade se acercó a la pareja con una sonrisa en el rostro mientras decía: ahora como estamos celebrando la introducción de Naru-chan en mi clan, dejaré que él decida a dónde debemos ir. La sonrisa de Tsunade se hizo aún más grande al ver la cara de sorpresa y asombro de Naruto al poder elegir lo que quisiera. Al ver que él no iba a responder de inmediato, le preguntó: ¿y bien Naru-chan? ¿Qué te gustaría tener para conmemorar el día en que ganaste una familia? La sorpresa y el asombro fueron rápidamente reemplazados por un abrumador sentimiento de felicidad, una felicidad profunda que nunca antes había experimentado, y mientras su sonrisa de zorro se esparcía por toda su cara, gritó: ramen. Nota de Alessio. Este fanfic lo agarré de una cuenta muerta de fanficción de por ahí, es una historia escrita en 2007 en el idioma inglés recién traducida por mí, espero la puedan disfrutar mientras termino los siguientes capítulos de mi historia, que tengan buenos días, tardes o noches.